se habla de objetos voladores no identificados en los medios más serios del mundo, en informes de la CIA, en estudios de la Universidad de Harvard o la NASA y hasta en el Congreso de los Estados Unidos. Es que el misterio de si hay vida inteligente en la inmensidad del universo sigue siendo un enigma. Pero a grandes afirmaciones, grandes evidencias. Por eso Andrés Sanín le siguió el rastro a los ovnis con testigos y científicos y se fue a contactarlos de la mano del ufólogo más mediático y más osado del país. Los primeros que yo vi eran altos, de 2 y pico de altura, muy lumínicos, muy con esbelta humana, unos bajitos, androides, pequeños que los acompañaban, y un acercamiento global. Nunca la comunicación fue física ni verbal, o sea, más fue una comunicación como mental con ellos. No te puedo decir que si era telepatía, clarividencia, porque no sabía bien en ese momento si me estaban hablando telepáticamente, pero sí sentía dentro de mí que me calmara, que tranquilo, que ellos estaban aquí. Y tuvimos esa experiencia de contacto con ellos acá en la Peña de Huayca. El que habla no es un marciano, es el ufólogo William Chávez, un hombre que ha aparecido en noticieros y documentales de Discovery y National Geographic como un experto del fenómeno extraterrestre y le ha entregado toda su vida y sus neuronas al estudio de los llamados objetos voladores no identificados, los ovnis. Ellos hacen una serie de mudas, ellos mueven las manos, se quedan quietos y la comunicación es mental y usted empieza a tener al otro día o los días siguientes sueños. O sea, aquí donde estamos, sí, donde estamos sentados, sí. ¿Estuvieron unos sí, humanoides Sí, aquí estuvieron. Y no soy el único, hay muchos que lo han visto, muchos conmigo. William Chávez no está solo. El controlador aéreo, Eduardo Russi, ya pensionado y con una memoria que ya quisiera cualquier historiador, recuerda el avistamiento ovni que tuvo un día cualquiera del 64, cuando un artefacto plateado se habría parado sobre la torre de control del aeropuerto del Dorado y le movió el piso. Todos miraban para la torre, entonces pensé, yo dije, ¿estos que nos miran? Pues sí, señor, yo vi una cosa más o menos así de grande. Un par de como de aros así, en la mitad de los aros iban como unas esferas en donde las esferas eran de un amarillo intenso, 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 y entre esfera y esfera era negro, unas manchas negras. Y por el centro de la rueda ese que te cuento, una luz blanca intensa, pero súper intensa. Russi describe cómo el ovni siguió a un avión y desapareció con tantos detalles que es difícil creer que está echando carreta o pidiendo atención. ¿Qué fue? No sé. Pero que lo vi, lo vi. La gente que estaba en plataforma, todos lo vieron. Mis compañeros todos lo vieron. El piloto dijo, lo tengo a la vista, salgo en su persecución. El piloto no salió a perseguir brujas. Y lo que siempre sucede, ¿no? Al otro día, los otros compañeros de la misma torre, que no habían estado con nosotros ese día, oiga, pero ustedes sí se la fumaron verde, ¿no? Y llegó el jefe de la torre, nuevamente se dijo, bueno, callado la boca, ojo con la prensa, nada de ir a dar declaraciones, nada de esa cosa. Si en ese entonces el caso se silenció, hoy la fiebre de ovnis es una pandemia mundial, con miles de fanáticos que empezaron a peregrinar a lugares como Roswell, un pueblito en Nuevo México, Estados Unidos, donde según nos cuenta el astrónomo aficionado, Germán Puerta, fue el comienzo de la ufología como la conocemos. Fue en julio del 47. Con la supuesta autopsia a un extraterrestre y estas cosas. Pero eso dio lugar a un inicio de las oleadas de avistamientos en plena Guerra Fría, en los años 40 y 50. Los ovnis desde entonces se tomaron las películas y despertaron la curiosidad y la imaginación de personas como William Chávez, que empezó a ver ovnis desde que tenía 7 años y miraba hacia el cielo en un colegio en Bogotá. Estamos en gimnasia, cuando de pronto vimos un plato, o vi un plato suspendido encima del patio, y yo empecé a gritar que lo voltearan a mirar, que era un platillo volador. La historia suena a película de ciencia ficción, pero para él fue tan real que nadie pudo hacerlo poner los pies sobre la tierra. Y en Bogotá tengo cuadros de todo el material. En cambio, empezó a reclutar compañeros del colegio como investigadores del fenómeno ovni. Con la mesada que me daban mis padres, yo me iba a la Luis Ángel Arango y sacaba fotocopias de los libros de ese entonces sobre ovnis. Y yo hice un portafolio y yo me lo llevaba para el colegio y le mostraba a los chinos que
que esto es lo que aparecía en el planeta Tierra y que no estábamos solos en el universo y muchos chinos creían, otros no. ¿Y en el colegio los profesores? Y al ¿Cuál era la reacción? principio me castigaron porque dijeron que yo no podía seguir con el tema de asustar a los muchachos con ese tema, porque Entonces, eso los estaba asustando, ¿no? era demoníaco y toda esa cuestión. Más bien que me llevaron a donde un sacerdote y toda esa cuestión. Entonces, yo no creía en el tema del sacerdote ni nada. Ese empeño a jurar que veía ovnis, así lo tildaran de loco, lo llevó a recolectar cuanto recorte del periódico se encontraba, a ir a seminarios de ufólogos, a dictar conferencias, a crear el boletín Contacto OVNI, a escribir un libro y a convertirse en un experto, al que los canales nacionales e internacionales consultan desde hace más de 40 años, cada vez que hay un avistamiento ovni o una presunta abducción extraterrestre. No es la luna. Pero usted nunca dudó de sí mismo, decir, No, de pronto nunca. no estoy viendo lo que es. Nunca dudé de sí mismo. Las evidencias. Evidencias. Bueno, primero que todo, tiene que ser extraterrestres que a tu lado no los hay, nadie los tiene. Extraterrestres capturados ninguno. No, si los tuviera, imagínate, no estaría aquí contando. Los videos siempre son borrosos, ¿no? Que las pruebas siempre son así. Sí, porque estamos grabando tecnología que no conocemos. Yo conozco a William, creo que él sí sinceramente cree en lo que él está diciendo. Este universo es enorme, hay más estrellas y más planetas que estrellas además, que todos los granos de arena de las playas del mundo. Sagan decía también, sería una conclusión sorprendente que fuéramos nosotros los únicos habitantes de este enorme universo, como también sería sorprendente encontrar otras civilizaciones. Sí, como con las brujas, no hay que creer sin pruebas, pero que los hay, los hay. Y ese fenómeno ovni, misterioso, vergonzante y ridiculizado se ha tomado nuestro planeta con imágenes de objetos voladores no identificados que ponen los pelos de punta. Es real porque, a ver, definámoslo, cualquier manifestación aérea de día o de noche que el observador no pueda interpretar su naturaleza es un ovni, objeto volador no identificado. Este video, por ejemplo, fue desclasificado por el Pentágono hace poco y es solo uno de los 140 incidentes que han reportado varios pilotos de la Marina gringa persiguiendo unos objetos que alcanzan velocidades más allá de lo explicable, que hacen movimientos muy extraños y desaparecen de repente. Muestran unos objetos estos en infrarrojo que se desplazan a gran velocidad y de gran maniobrabilidad, unos movimientos claramente artificiales. Los videos le dieron la vuelta al mundo y desde el 2020 se habla de ovnis en los titulares hasta de medios tan serios como el New York Times, en informes de la CIA y hasta en el Congreso de Estados Unidos, donde empezó a debatirse sobre este fenómeno como si estuviéramos a puertas de lo único que nos faltaba, una invasión extraterrestre. It looks reflective in this video, somewhat reflective, and it quickly passes by the cockpit of the aircraft. Presentaron un informe que tiene 144 casos, de los cuales solo pueden explicar uno, como un globo que se está desinflando, pero claramente hay algunos que no saben cómo explicarlos o que no tienen suficiente información. I would simply say that there are a number of events in which we do not have an explanation, in which Mientras allá buscan saber si esos objetos son tecnologías desconocidas de los chinos o los rusos, pájaros o drones, en Colombia el fenómeno ha estado en los titulares de los medios desde hace décadas, con casos como los que han recolectado William y el mismo Puerta, en archivos de periódico que hablan de avistamientos en cada rincón de Colombia, unos claramente errados, como el de la chatarra de un satélite que cayó en los llanos, otros de ovnis que se habrían puesto de ruana a los campos de Boyacá, y otro en el Colegio San Fasón de Bogotá, que despertó las fantasías extraterrestres hasta de la mayor diva de Colombia. Aparentemente a la hora del recreo aparecieron unos platillos, objetos voladores sobre el colegio, y esto impresionó mucho a las niñas. Y un día viendo un programa de televisión, había una entrevista a Amparo Grisales, y de repente Amparo Grisales dice, y yo estudié en el Colegio San Fasón y yo vi unos platillos voladores en el Colegio San Fasón. Entonces, Amparo Grisales fue una de las niñas que vio ese fenómeno ovni. El caso colombiano en el que más cree Puerta fue uno en Anolaima, Cundinamarca, donde los testimonios de 13 jóvenes que veraneaban en una finca coincidieron al describir un encuentro con una luz muy intensa que terminó con la muerte de Arcesio Bermúdez, el único que se atrevió a perseguirla. Aquí está el dibujo de el ovni Anolaima. Él se acerca, no se hizo debajo, sino que se hizo como enfrente.
Y bueno, después el objeto se elevó y desapareció. Pero Bermúdez se enfermó casi inmediatamente y después lo traen en urgencias a Bogotá y muere en unas circunstancias terribles, ¿no? Prácticamente se deshizo el personaje. La historia es rocambolesca y digna de una película de Spielberg, pues después del encuentro, hasta el cuerpo de Arcesio desapareció misteriosamente cuando fueron a exhumarlo y se cree que fue un grupo de ufólogos gringos el que se lo llevaron para estudiarlo. Para mí no hay ninguna duda que ese objeto luminoso que descendió en esa finca, en Anolaima, el 4 de julio de 1969, fue un evento real. Los mismos testigos, como por ejemplo Mauricio Géneco, que es un ingeniero pues muy serio, él nos dice, mire, llevamos, ¿cuánto es? No sé, 60 años preguntándonos lo mismo. ¿Qué era eso? No sabemos. Ante la falta de información certera, Chávez cree que hay que ver para creer y nos invita a una de sus excursiones nocturnas a la Peña de Huayca en Cundinamarca, el mismo lugar donde supuestamente tuvo contacto hace años con humanoides. Nosotros estamos a 30.000 ciclos por segundo y ellos miran entre 80.000 y 100.000 ciclos por segundo. Nosotros no los vemos, pero las cámaras sí los ven. El ovni se parqueó aquí encima de este árbol, apagó sus luces, el árbol quedó como impregnado, como de un campo magnético, y lo más lógico es que todos nos abrazamos al árbol y mucha gente que ha tenido dolencias se ha sanado del árbol. Por eso volvió el árbol del conocimiento. Y de ahí que la gente viene como a recargarse de energía con el árbol. Armados de cristales y hasta de un sensor de energía electromagnética, seguimos al grupo de aficionados a lo paranormal, hasta un árbol donde, según Chávez, aterrizó una nave nodriza hace años. Esos elementales es la conformación de la energía de todo el planeta. Una esfera de luz de color naranja, yo no le puedo identificar que eso era un artefacto gigantesco en forma de plato, pero sí era una esfera grande, que su luz era naranja y que destellaba mucho y que se acercó a unos 50 metros de nosotros y se puso encima del árbol. Y de allí, de ese árbol, y ahí mandó esferas hacia allá, mandó luces también hacia el camino, se iluminó esto volvió como si hubiera bajado la temperatura, hubiera bajado la niebla, y quedó como con niebla pero sin frío. Los dueños del predio tienen otra teoría, y cansados con el turismo alienígena, lo dejaron muy claro en un letrero clavado en lo alto del árbol. Todo es un engaño. Claro, al ver que aquí están haciendo como un turismo con eso, entonces colocan un aviso ahí que no le crean a ese árbol porque la gente viene aquí a ver cosas que no existen. Chávez dice que el burro y los pájaros que trinan a esa hora ya sienten la presencia ovni. Y nosotros, con el mismo espíritu infantil de Chávez en sus años del colegio, nos abrimos a la posibilidad de ver algún platillo volador. ¿Sí vio cómo botó las luces? ¿Por debajo? Luego de confundir un poste de luz con un ovni, nos emocionamos con una luz que titila en el cielo, que desaparece y vuelve a aparecer. ¡Un ovni! ¡Qué suerte hemos tenido! Y Chávez empieza a pronunciar palabras alienígenas incomprensibles, con la esperanza de entrar en contacto con esos seres de luz. Mucha emoción y mucho canto, pero ni una sombra de los humanoides luminosos. Y como la mayoría de avistamientos ovni, nos quedamos con una prueba que no prueba nada. Este video de una luz que podría ser cualquier otra cosa distinta de un platillo volador. Entonces era una psicosis colectiva. Queríamos ver lo que pensábamos que estábamos viendo, porque las películas nos hacían creer en eso. Esa es una buena interpretación. Vemos lo que queremos ver, en cierta forma, ¿sí? También sabemos que la enorme mayoría de estos avistamientos pueden tener explicaciones en una gran cantidad de fenómenos conocidos, o eventos artificiales, o astronómicos, o meteorológicos. Observen arriba, saquen sus cámaras de celular. Yo sé que muchas personas han visto muchas cosas, les da miedo hablar. Si usted ha visto algo, no tiene por qué darle miedo, porque es una realidad. Y si lo ven, por favor, tomen fotos, traigan pruebas. Sugestión, hipnosis colectiva, ver lo que queremos ver, proyectar en el cielo lo que vemos en el cine y la televisión, hasta convertirse en moda y obsesión. Tal vez esa sea la explicación de lo que ve tanta gente, ¿o no? Tal vez nos falta abrir más la mente como William, tener más imaginación, y no alcanzamos a escuchar su alerta ovni, ni a entender que no estamos solos en el universo. El
El ideal es que la ufología se acerque más a la ciencia y que esos fenómenos se estudien con mucho rigor. Pero mientras aparece la prueba reina de la vida extraterrestre, a mirar al cielo. Si no logran hacer un video irrefutable, por lo menos se reconectan con la inmensidad del universo. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.